con la clase de hoy, que nos toca ver los siguientes problemas. Recuerden que una vez que yo comparto pantalla, dejo de verlos, así que ustedes hablan, activen el micrófono y conversamos. Esta unidad 3, que es la unidad que se va a evaluar en el próximo parcial, básicamente hace foco en ¿qué? A ver quién se anima a decir. Los que estuvieron haciendo el práctico. En los derivados. En las técnicas de derivación, ¿sí? Además de las interpretaciones, esta unidad es bien de técnicas de derivadas, por eso hacemos hincapié en que ustedes aprendan las técnicas de derivación. Si ustedes se fijan, en la mayoría de los problemas ustedes tienen que derivar utilizando reglas de derivación y no poniendo en el software, no sé, F', por ejemplo, ¿sí? Ya después, en la unidad que viene, vamos a ver interpretaciones de la derivada. Entonces, bueno, podrán tener como opción hacer una cosa o la otra. Algo que quiero aclarar y que quiero que quede registrado, porque después empiezan con el tema de los reclamos de los parciales, que hay cosas que no se piden, pero son necesarias para fundamentar, ¿sí? A mí no me pidieron la gráfica, no te la pidieron, pero hay personas que sí la pusieron. Es necesario colocar una gráfica para yo decir cómo se comporta una función y no hablar en el aire. Es necesario que yo diga de dónde saco la función con la que estoy trabajando. Por más que no se pida, porque si no, imagínense que una consigna tendría que tener 30 renglones para que ustedes hagan ítem por ítem. No les vamos a pedir detalladamente qué es lo que ustedes tienen o no que hacer en un parcial. Entonces, si ustedes tienen un problema que vale 10 puntos, pero, no sé, no hicieron la gráfica, la fundamentación es muy acotada, falta brindar información, por ejemplo, dijeron dónde era el costo, cuándo el costo promedio es mínimo, pero no dijeron que de tal punto a tal punto decrece el costo promedio, qué significa ese decrecimiento en la función, qué significa cuando crecen. No van a tener los 10 puntos, van a tener 5, o 3, o 7. Lo que nosotros como docentes consideremos que en ese ítem el puntaje que ustedes merecen, ¿sí? Por otro lado, no sé, ustedes tienen un correo al cual mandan los reclamos de los parciales, ¿verdad? Porque algo así nos ha llegado, o sea, nos llegan reclamos desde la universidad. La verdad, profe, yo no tengo idea si hay un correo especial para eso. Me parece que es algo de, no me acuerdo si es reclamosexamen@ucasal.edu.ar, una cuestión así. Nos han llegado reclamos que, imagínense, es una planilla que nosotros tenemos que completar con los reclamos, o sea, con cada uno, o sea, es una planilla por reclamo, en donde, por ejemplo, hemos tenido reclamos de, tengo 29 puntos y me lo redondearon a un 2. 29 puntos de 100. Le ponemos un 2 para no poner un 1, pero 29 puntos de 100, ¿qué puntaje creen que puede corresponderle si en el examen dice que 60 puntos es un 4? Si tenés 29, tenés un 2, un 1,5, ¿sí? Para sacarte un 3 tenés que tener 50 puntos, 55, ahí se sacan un 3 recién, y a partir de los 60 es un 4. Entonces es importante a la hora de que ustedes deciden reclamar por un parcial, que crean que está mal corregido, que sea realmente fundamentado y no que nos hagan llenar 500 planillas diciendo 29 puntos equivale a un 2 porque 60 puntos, porque eso nos lleva a un trabajo de locos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen el examen experto, ustedes comparen que el examen experto sería un 9 o un 10. Si ustedes no hacen algo parecido a eso, y sí, van a tener un 4, un 2, un 5, pero no pretendan tener
no sé, hay algunos que resolvieron 4 puntos del primero nomás, o sea, no hicieron nada del segundo y cuando hacer más o menos, o sea, no, hacer perfecto el punto 1 sin hacer nada del 2, hacer perfecto el punto 1 equivalía a un 5. Entonces es importante que ustedes entiendan esa cuestión para que después no haya complicaciones al vicio, porque después es un reclamo atrás del otro que genera malestar básicamente, y nosotros trabajamos un montón para que esto salga bien, y ustedes son un montón, nosotros somos muy pocos para la cantidad de estudiantes que hay, entonces, bueno, justamente, o sea, si no, ¿qué nos queda más fácil a nosotros? Hacer como hacen la mayoría de los profes, un examen múltiple choice, en el cual si se copian, no se copian, nadie se entera, y bueno, después se las arreglan en el final con lo que nosotros exijamos o no, ¿sí? Si nosotros exigimos desde el parcial es porque nosotros consideramos que las instancias parciales son instancias de aprendizaje previas a un examen final. Muchas veces pasa de que les dan exámenes múltiple opción o para resolver en la plataforma, y después van al examen final y tienen un examen de desarrollo, examen que ustedes nunca practicaron, nunca la materia se dictó de esa manera. Lo que sí van a estar seguros con nuestra materia es de que no van a tener sorpresas. Como es el práctico es el parcial, y como es el parcial es el final. Entonces, bueno, también que tengan ese tipo de consideraciones a la hora de reclamar o no por una nota, porque son 450 más o menos estudiantes, y si los 450 pretenden que corrijamos 2 veces cada parcial, la verdad que no nos lleva una vida, ¿sí? Bueno, eso para que quede, si alguno escucha la grabación y demás, para que hagan ese trabajo de ser autocríticos y de verdad decir, bueno, yo creo que comparando con el parcial experto, mi parcial debería estar aprobado, bueno, voy y reclamo, pero no reclamar que por 29 puntos me pusieron un 2, porque sí, en la escala 60 puntos es un 4, 29 puntos es un 2. Porque, bueno, en fin, arrancamos con la clase. Como les decía al comienzo, esta unidad trata sobre técnicas de derivación, por lo tanto ustedes, más allá de manejar GeoGebra, de que lo van a necesitar para hacer las gráficas y demás, o para corroborar que esté bien la derivada que ustedes hicieron, van a tener que aprender a derivar y van a tener que aprender a usar el editor de ecuaciones para poder escribir esas derivadas paso por paso, ¿sí? Vamos ahora con el problema 3D. Dice lo siguiente. Dadas las siguientes ecuaciones de demanda, hallar la función de ingreso marginal mediante fórmulas de diferenciación y posteriormente validarlas con el software. El software solo nos va a servir para validar, ¿sí?, si lo que hicimos está bien o no. Tenemos una ecuación de demanda. Para yo poder verlo como una... tendríamos que hallar la función de ingreso marginal, ¿sí? Y acá tengo la ecuación de demanda. ¿A qué es igual el ingreso? A precio por cantidad. Q por P. Precio por cantidad. Exactamente. Tenemos que hacer P por Q o Q por P. Pero yo acá no tengo una función que está en P o en Q, ¿sí? Tendríamos que primero hacer ¿qué con esta función? Despejarla. Poner una en función de la otra. Q en función de P o P en función de Q. ¿Y la función de demanda qué depende de qué? Precio El precio en función depende de la cantidad. Exactamente, el precio depende de la cantidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es encontrar la función, primero la función demanda, que me quedaría de la siguiente manera. Tendríamos que despejar P. Si yo despejo P, me quedaría que P es igual a ¿qué?
1000 menos q elevado a 3 medios y abajo dividido 50. 1000 menos q elevado a la 3 medios sobre 50. ¿Sí? El q a la 3 medios se resta en ambos miembros, ¿sí? Quedándome de este lado 1000, o sea, del lado derecho, 1000 menos 3 medios q, y después dividimos por ambos miembros, en ambos miembros por 50, quedándome esta función. Entonces ahora yo necesito encontrar la función ingreso. Como bien acá dijeron antes, la función ingreso, todo esto que yo estoy hablando tiene que estar redactado. La función ingreso es igual a precio por cantidad. Por lo tanto, mi función ingreso va a ser igual a la función que yo tengo del precio, de la demanda, mi función demanda, sería 1000 menos q elevado a la 3 medios sobre 50 por q. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Sí. Sí. Bueno, entonces ahora tendríamos que buscar Profe, la función. Sí, ¿por qué le puso I a precio por cantidad? O sea, puso el I igual a ingreso qué. es precio por cantidad. La función ingreso siempre se calcula como precio por cantidad. Ah, sí, bien. Esa es la que nos da arriba, ¿no? En el 3, claro, estoy viendo la consigna del problema 4. No, esta es la de arriba, perdón. Tendría que cortarla, pero no sé si, a ver, No, aguanten un no, está bien, no hay segundo. problema igual. Lo corto acá. Uy, bueno, me quedó, aguanten, ahí. Vamos a copiar eso y lo pegamos de nuevo acá. Esta me la llevo para abajo y después la trabajamos. Como estaban en la misma página, corté directamente. Bien, así ya no hay confusiones. Ahí va. Borramos esto. Viene del problema 3. El problema 3 nos pide calcular la función de ingreso marginal dada la ecuación de demanda. Entonces, lo primero que hicimos fue despejar el precio, porque siempre el precio depende de la cantidad, y después encontrar nuestra función ingreso. Yo estoy grabando. Sí. Bien, joya. Me había olvidado. Ingreso es igual a precio por cantidad. La función de demanda multiplicado por la cantidad. Y ahora tendríamos que encontrar la función de ingreso marginal. Para encontrar la función de ingreso marginal tenemos dos posibilidades, porque acá ¿qué tendríamos? podríamos derivar para encontrar I', ¿verdad? I' sería el ingreso marginal. Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer. Pero existen, como siempre lo hemos visto, existen distintos caminos para encontrar el ingreso marginal o la derivada de la función ingreso, que es el ingreso marginal. Por un lado, podemos ver que acá estamos frente a qué operación. Propiedades de un cociente. Un producto. Lo primero es un Tenemos Cociente de producto, función. Claro, tenemos un sería producto, la ¿sí? derivada de un Entonces producto. podríamos tomarlo como la derivada de un producto. Eso por un lado. Lo vamos a hacer de las dos maneras. Y si no, ¿qué podríamos aplicar? ¿Qué propiedad podríamos aplicar? Podríamos multiplicar como para que nos quede una suma, multiplicar el numerador Exactamente. para que nos quede la derivada de una suma, que sería mucho más Es, sencilla que la derivada de un producto. exactamente. Yo recomiendo que siempre que se pueda distribuir, aplicar la propiedad distributiva, la aplicamos, ¿sí? En realidad, este Q que tenemos acá es Q sobre 1, ¿sí? No hace falta ponerlo, pero para darnos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se multiplican las fracciones?
numerador por numerador y denominador por denominador. Exactamente, y acá en el numerador tenemos una resta que le voy a colocar, no estaría haciendo falta, pero para que ustedes puedan verlo mejor, un paréntesis, entonces tendríamos que estar aplicando la propiedad distributiva, distribuir la Q en esa diferencia que tenemos en el numerador. Entonces tendríamos 1000 por Q, me terminaría quedando 1000Q, menos Q por Q elevado a la 3 medios, que acá tenemos un producto de potencias de igual base. Como tengo una multiplicación de potencias de igual base, ¿qué puedo hacer con los exponentes? Sumarlo, te quedaría 5 medios. Suma. Exactamente, 5 medios. Deja ahí va. ¿Sí? Entonces me quedaría Q por Q a la 3 medios, es lo mismo que Q a la 2 medios más 3 medios, me terminaría quedando Q a la 5 medios, y en el denominador, ¿qué me queda? 50. 50 por 1. Que a esto a la vez, para que no me quede como un cociente, podríamos distribuir el denominador. Si yo distribuyo el denominador, me terminaría quedando 1000Q dividido 50, 20Q. 20Q, menos 1 sobre 50, Q a la 5 medios. ¿Estamos? Ahí pusiste un más. Perdón, Es es menos. menos. Sí, es menos. Bien. Y ahora con esta función que es sumamente sencilla, vamos a calcular la función y' de Q. La derivada de una suma algebraica es la suma algebraica de las derivadas, por lo tanto podemos derivar término a término. ¿Sí? ¿Cuánto es la derivada de 20Q? 20. 20. Menos la derivada de 1 sobre 50Q a la 5 medios, me quedaría ¿qué? 1 sobre 50, porque y ahora tengo que bajar el exponente, el 5 medio lo tengo que bajar y restarle 1 al exponente de 5 medios. Sería 5 medios menos 1. 5 medios menos 1, que el 1 podemos 3 transformar en medios. 2 medios. Exactamente, 3 3 medios. medios. Por lo tanto, nuestra función y' de Q sería igual a 20 menos, acá multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador, me quedaría 2 sobre 100, 5 sobre 100, Q a la Un 3 veinteavo. medios. Claro. Exactamente, que podríamos ahora simplificar y me quedaría 1 sobre 20. ¿Queda claro esto? Sí. Bien, este sería el camino 1. Hay muchas formas para hacerlo, ¿sí? Vamos a ver camino 2. El camino 2, a ver si puedo escribir acá. Camino 1. Vamos al camino 2. Camino 2. Tendríamos acá en nuestra función ingreso y de Q va a ser igual a 1000 menos Q elevado a la 3 medios sobre 50 por Q. En donde dijimos que la cuenta que tenemos, lo macro, ¿sí? Es un producto. Entonces, ¿cómo se calcula la derivada de un producto? Si yo tengo P por Q, vamos a hacer así, vamos a poner U por de la B. cadena. Tenemos que hacer la regla de la cadena para
Calcula La derivada rápido. de un producto no es lo mismo que la regla de la cadena. La regla de la cadena lo que es que si yo tengo una función Ah. adentro de otra función, se deriva de afuera hacia adentro. Ah, Es perfecto. ¿Sí? la primera derivada por la segunda que no va derivada, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Correcto. Prima por B más U por B'. B'. Vamos bien. Pero a la vez, si no nos damos cuenta, en el denominador tenemos una constante. Tratemos de no utilizar, porque acá podríamos también, el primer factor que tenemos es un cociente. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Sí. Entonces podríamos derivar esto también como la derivada de un cociente, pero no tiene sentido porque en el denominador no tenemos una función, tenemos una constante. Entonces, tener una constante en el denominador, puedo distribuir esa constante y trabajarla como la constante de cada uno de los del numerador. ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Para no volvernos locos y decir, bueno, tenemos un producto, pero a la vez tenemos un cociente. Bueno, ese cociente esta vez podemos salvarlo. Entonces sería I de Q va a ser igual a 1000 dividido 50, vamos a distribuir, 1000 dividido 50, 20, menos 1 sobre 50, Q a la 3 medios, esto multiplicado por Q. Y ahora con esto sí vamos a aplicar la derivada de un producto, ¿sí? Si no, tendríamos que, en el primer factor, tomarlo como la derivada de un cociente, que también se puede hacer y vamos a llegar al mismo resultado. Es alargarlo, ¿sí? Entonces, I' de Q, ¿a qué es igual? La derivada del primero. ¿Cuánto me queda la derivada del primer factor? La derivada de 20 es 0 Bien. menos 1 sobre 50 por 3 medios por Q elevado a 1 medio. 1 medio. La derivada del primero, ¿sí? Yo le puse el paréntesis al vicio, no hace falta este paréntesis, por el segundo sin derivar, Por Q. por Q, ¿sí? Más el primero sin derivar, 20 menos 1 sobre 50Q elevado a la 3 medios, el primero sin derivar, por la derivada del segundo factor. El segundo factor es Q, la derivada de Q, ¿cuánto sería? Es 1. 1. Es 1. Por 1, no lo ponemos, ¿sí? Entonces ahora vamos a acomodar un poco esta función, I' de Q. Me quedaría menos 3 sobre 100, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí. Menos 3 sobre 100, y acá yo tengo Q a la 1 medio por Menos. Q. Ajá. 3 Tengo medios. una multiplicación de potencias de igual base, me quedaría Q elevado a la 3 medios. ¿Sí? Más 20 menos 1 sobre 50 Q a la 3 medios. ¿Vamos bien? Sí. Yo tengo un más antes del paréntesis, los signos me quedan igual. ¿Qué podríamos hacer acá? Sacar factor común, el Q a la 3 medios entre el primer término y el último, ¿sí? Entonces me quedaría 20 menos, y vamos a sacar Q a la 3 medios. Perdón, Q a la 3 medios. Si saco factor común Q a la 3 medios, del primer término, ¿qué me terminaría quedando? Menos 3 3 dividido sobre 100. 100. Ya saqué el Menos. menos también, saqué menos Q en Ok. 3 medios, por lo tanto acá me quedaría 3 sobre 3 100. dividido 100 3 más sobre 100, y más 1 sobre 50.
1 sobre 50, que si yo lo quiero con denominador 100. 100, 2 sobre 100. ese sería 2 sobre 100. Entonces, si yo en lugar de poner 1 sobre 50 pongo 2 sobre 100, me es mucho más fácil ver cuánto es 3 sobre 100 más 2 sobre 100. ¿Cuánto es? Claro. 5 dividido 100, que lo puede simplificar, le queda un 20avos. 5 dividido 100, que lo podemos simplificar, y me quedaría un 20avos, que lo vamos a escribir, esperen acá que me faltó, el I' de Q, igual, entonces vamos a escribirlo de nuevo, porque siempre es conveniente, o sea, es correcto escribir el número que está multiplicando la variable antes de la variable. I' de Q me terminaría quedando 20 menos 1 sobre 20 por Q elevado a la 3 medios. ¿Estamos bien? Que es el mismo resultado que teníamos por el camino 1. Exactamente, el camino 2 nos da exactamente el mismo resultado que el camino 1. Si ustedes tienen ganas de practicar técnicas de derivada, pueden elegir el camino 3, en donde tienen un producto, pero en el primer factor tendríamos que hacer la derivada, cuando derivemos el primer factor, la derivada de un cociente. Vamos a escribir acá la derivada del cociente. Si yo tengo U, bueno, ahí me faltó el tilde, aguante. Esto sería la derivada. Si yo tengo U sobre B, la derivada de U sobre B, ¿a qué es igual? A U' por B sin derivar menos U U' por B menos U por B'. por B', todo sobre Dividido cuadrado. U por B, o no me acuerdo. el denominador al cuadrado. Al cuadrado. Todo sobre el cuadrado. Ustedes pueden trabajar cuando hagan el producto, cuando les toque hacer U', lo pueden hacer de esta manera si es que ustedes no distribuyen el denominador, ¿sí? Van a llegar siempre al mismo resultado. Profe, consulta. Sí. Sí. Obviamente de los dos caminos, el más fácil o más simple, digamos, más sencillo, es el camino 1. En el parcial vamos a poder elegir nosotros si queremos hacerlo de la manera 1 o de la manera 2. Sí, por supuesto, por supuesto. Perfecto. Las técnicas de derivación, lo que pasa que, como les digo, no siempre vamos a tener la suerte de tener una función polinómica multiplicada por otra, por una variable, por ejemplo, que me quede una suma algebraica de funciones, potencia, ¿no? Hay veces que el producto no se puede cambiar. Ya vamos a ver en el próximo, por ejemplo, acá tendríamos la raíz cúbica de Q por el logaritmo de Q más 1. Esto lo tenemos que trabajar cuando derivemos ese primer término. Es un producto, no puedo hacer distributiva, no puedo hacer nada. Muchas veces me pasa eso. O si yo tengo que derivar, por ejemplo, una función que sea x por e elevado a la x más 1. Si yo tengo x por e a la x más 1, no me queda otra más que hacer la derivada de un producto. En este caso, porque tenemos la suerte de que tenemos una función, que es una función potencia, en una suma algebraica, además, que podemos hacer la distributiva y nos quedaría sencillo, pero no siempre lo vamos a poder hacer. Hay veces que se puede derivar de muchas formas y hay veces que el camino es uno. No siempre tenemos tantas opciones para hacer, ¿sí? Ok, gracias. Bien. Pero dentro de las posibilidades que ustedes sepan, de que ustedes puedan, si se dieron cuenta de que pueden hacer la distributiva, de que les queda más fácil, pueden derivar con la técnica que sea, siempre y cuando ustedes fundamenten por qué están haciendo lo que hacen. Por ejemplo, decir, en el camino 1,
de que puedo aplicar distributiva y que la derivada de una suma algebraica es la suma algebraica de las derivadas, o que se puede derivar término a término, porque es una propiedad, entonces lo hago, ¿sí? O que voy a aplicar, como en el camino 2, voy a aplicar la derivada de un producto, ¿sí? O voy a aplicar la derivada de un cociente. Si ustedes quieren escribirse la formulita ahí y demás, es importante que ustedes detallen lo más posible qué es lo que están haciendo. Mientras más detalle hay, siempre y cuando sea correcto, porque ahora ustedes dicen, hice la derivada de un cociente, ponele, derivé el numerador y derivé el denominador, porque se me ocurrió que la derivada de un cociente era eso, no le vamos a considerar bien por más que escriban 10 páginas, ¿no? Eso se entiende también. ¿No? O sea, la fundamentación tiene que ser, además de ser una buena fundamentación, tiene que ser algo correcto, un procedimiento correcto. Claro, basado en propiedades. Sí. ¿Sí? Basado en propiedades, si ustedes pueden explicar por qué están resolviendo, por ejemplo, acá, ¿por qué P es esto? Que no me aparezca, hay veces que a nosotros nos aparece que la función utilidad es la siguiente, nadie dijo cuál era la función ingreso, por qué ajuste hicieron, por qué lo hicieron, entonces es necesario que además de aparecerme una gráfica de una función utilidad, que me la pueden haber mandado por WhatsApp, yo pueda escribir de dónde la saqué, ¿sí? Es importante que ustedes pongan el foco en la fundamentación económica y la fundamentación matemática, porque esta materia es matemática, no estamos viendo economía, estamos viendo matemática. Entonces, que ustedes muestren que saben resolver una ecuación y qué propiedades están aplicando a la hora de, por ejemplo, despejar P. Sumé ambos miembros 3 medios, dividí en ambos miembros por 50 para despejar P. ¿Por qué despejé P? ¿Porque se me ocurrió? No, porque el precio siempre depende de la cantidad, en una función de demanda. Todas esas cosas ustedes las tienen que poner. Un poquito más corto, un poquito más largo, mejor, peor, pero ustedes tienen que hacer eso. Antes de verificar si está bien o no la función de ingreso marginal, que sería muy jodido que esté mal porque las hicimos por dos maneras diferentes y las dos nos dio lo mismo, a mí me interesa que analicemos la información que nos está brindando la función marginal. Entonces tenemos que es 20 menos 1 sobre 20 Q a la 3 medios. Ingreso marginal de Q es igual a 20 menos 1 sobre 20 por Q elevado a la 3 medios. Sí, creo que era eso. Bien. Tenemos aquí nuestra función ingreso marginal. Prometo después de esta clase actualizar la máquina para que se deje de tildar la pobre. Bien, tenemos una función que, como es una función, si esto lo vemos, tiene una raíz, es una raíz cuadrada de Q al cubo, este Q a la 3 medios es la raíz cuadrada de Q al cubo. Una raíz cuadrada no puede tener un radicando negativo, por eso me dibuja la función del 0 en adelante. Pero además, en aplicaciones económicas no tiene sentido que nuestra variable independiente tome valores negativos. Pero bueno, entonces tenemos acá nuestra función ingreso marginal. Supongamos que el ingreso marginal está dado por, en dólares por unidades, ¿sí? Y las cantidades son unidades, para poder hablar en algún contexto. ¿Qué me está brindando esta función de ingreso marginal? ¿Qué podemos decir de esta función de ingreso marginal con respecto a la función ingreso? ¿Qué va a ser la derivada? Sí, pero ¿qué información me brinda? El Las ingreso variaciones que va a tener marginal, el ingreso. exactamente, me brinda las tasas de variación de la función ingreso total. ¿Y qué puedo decir del ingreso total si yo observo esto? A ver.
Que va a De crecer 0 hasta a que... 55. Habla, Fran, tranqui. Va bien, ¿eh? De 0 a aproximadamente 55, ¿qué pasa con la función? Claro. Ingreso total. Lo que vemos que acá en la función de ingreso marginal de 0 a 55, más o menos el comportamiento del ingreso total es creciente, porque está por Es encima del eje de creciente, las más o rectas. menos no. O sea, es creciente, eso lo puedo No, afirmar más o porque menos es hasta el creciente. 55, decía. Ah, está bien, sí, hasta aproximadamente 55, sí. Sí, Es creciente, bien. claro. Además, ¿qué más puedo decir? ¿Crece a una tasa fija o qué va a pasar con las tasas? Tasas cada vez menores. Crece a tasas cada vez menores. O sea, tenemos una función de ingreso total que va a ser creciente hasta aproximadamente las 55 unidades y que a partir de ahí empieza A decrecer. Ahí en 55 no tendríamos un ingreso total máximo, o sea, no alcanzaría bien. el máximo, ¿Y por qué sería un ingreso máximo? porque después, ¿Qué pasa? porque cambia el sentido Claro, Porque vemos porque que las viene tasas pasan de creciendo. ser positivas a negativas. a Claro. negativas. Si yo paso de tasa positiva a tasa negativa, esta raíz que tenemos acá es el máximo de nuestra función ingreso total. Total, claro. ¿Sí? ¿Por qué es un máximo? Porque antes de este valor las tasas son positivas y después son negativas. ¿Sí? En este punto la tasa es 0. Es una recta horizontal, ¿sí? Una recta tangente horizontal. Entonces, en aproximadamente 55 unidades tendríamos el ingreso total máximo. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, Y de Sí, 55 en adelante, las tasas son negativas, por lo tanto, el ingreso total es decreciente y decrece cada vez más rápido, porque son cada vez más negativas estas tasas. ¿Sí? Crecen a una mayor velocidad. Decrecen a una mayor velocidad, perdón. ¿Estamos? sí. Yo sí, ahora profe. voy a escribir mi función Sí, ingreso total. Mi función ingreso total era 1000 menos Q a las 3 medios sobre 50. Ingreso total de Q es igual a 1000 menos, no me acuerdo, Q a la 3 medios, ¿era? Sí, Sobre 50 por Q. sí, profe. Sí, sí. Bien, esa sería nuestra función ingreso total. Recuerden que a la Violeta la pusimos de la que habíamos hecho el cálculo a mano. Esta es la función de ingreso total. Y fíjense que claramente coincide con lo que veníamos diciendo. La función de ingreso total crece a tasas cada vez menores, hasta aproximadamente las 55 unidades, en donde empieza a decrecer y lo hace cada vez más rápido. ¿Sí? Vamos a verificar con el software que la violeta sea la derivada de la de ingreso total, de la gris. Profe, tengo una duda. Sí, dime. Ahí en el gráfico vemos, bueno, habíamos dicho que primero crecen las tasas, pero ¿por qué es cada Las vez tasas menores? son, sí, las Y en el tasas gráfico son, vemos que no es crecen. que crecen las tasas, ¿ven? O sea, no estamos diciendo que las tasas crecen, estamos diciendo que las tasas son hasta el Crecientes. 55. ¿Cómo son las tasas? Crecientes. crecientes. O sea, Positivas. de un No, sentido positivo. positivas. 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 Que las Sí, tasas sean positivas no es lo mismo de decir que las tasas son crecientes. De claro, hecho, no. vemos, vamos de nuevo a la violeta, las tasas son decrecientes. Fíjense que esta función está decreciendo hasta llegar al Sí, 0. Arranca en 20, termina en 0. Decrece permanentemente la tasa. Pero es claro. Sí, positiva, está por encima del eje de las X. Por eso la función de ingreso total es creciente. Pero fíjate que si yo hago una recta tangente, vamos a hacer un punto,
y una recta tangente en el punto, Sí. ¿sí? Fíjate que si yo muevo el punto, primero estamos acá, ¿cómo es la inclinación de la recta a medida que me voy acercando al 55? Cada vez menor. Está cada vez menos inclinada. Claro. Eso quiere decir que las tasas crecen, o sea, que la función crece a tasas cada vez menores. La diferencia que tengamos entre, por ejemplo, 0 y 1 va a ser mayor a la diferencia que tengamos entre 40 y 41. Claro. Esta Ahora sí, variación, bien. ¿se entiende? Sí, ahora Sí. sí. Perfecto. Muchas Bueno, gracias. no, por favor, para eso estamos. Vamos ahora al ingreso total en función de Q'. Bueno, me hace esta función que la verdad no se parece en nada a la violeta. Si vemos la gráfica, están superpuestas. Además de ver que están superpuestas en la gráfica, ¿cómo hacíamos para verificar si la función de ingreso marginal que yo calculé a mano era igual a la función de ingreso marginal calculada por software? Se restaban. La que nosotros conseguimos, Ingreso marginal de Q menos IT' prima. de Q. Exactamente. Y me queda todo ese chorizo que para poder saber si esto realmente, ¿cuánto tenía que dar para que sean iguales? Si yo 0. resto dos cosas iguales me da 0, bien. Entonces voy a poner simplifica F. función f de Q. Bueno, f. Y ya me da 0, ¿sí? Son exactamente iguales nuestra función IT' de Q que la IM, que era la que habíamos calculado a mano. ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, profe. No. Bien. Ustedes, yo sé que ustedes son los que vienen siempre y están acá y la verdad que está buenísimo que participen porque es importante que podamos ver las clases para poder entender después qué pretende el profesor que ponga en un examen. Básicamente todo esto que hablamos, estaría bueno que, de lo más que se acuerden, por ejemplo, de decir, la función de ingreso marginal es una función decreciente, pero positiva hasta este valor, por lo tanto, es una función, el ingreso total va a ser creciente, pero lo va a hacer a tasas cada vez menores. Lo que más se acuerden, ustedes lo ponen. Mientras más completo está, más cerca de el puntaje óptimo voy a estar. Y tampoco pierdan, no se pierdan en escribir detalles de un ítem cuando si por hacer bien uno, perfecto uno, no van a hacer los 8 que siguen, y no, traten de hacer todo más o menos. Manejen los tiempos, eso también es un aprendizaje, manejar los tiempos del examen. Ver a qué le doy prioridad o no, qué es lo que me sale más rápido o no, cuántos puntos valen, bueno, hay que llegar a 60 puntos para un 4. Vamos a, ¿puedo limpiar esto? Sí, profe. Vamos Sí, a sí. poner uno nuevo. Y vamos a arrancar con el próximo. Este que tenemos acá. Ups. Dice, para cada una de las siguientes funciones de utilidades, se te pide que encuentres la función de utilidad marginal mediante fórmulas y posteriormente valides los resultados con software. Ya ahí tenemos limpio. Vamos a esta función. U de Q. Vamos a escribirla directamente como nos conviene escribir una función de este tipo. En lugar de la raíz cúbica de Q, ¿qué voy a poner? Q a la 1/3. Bien. Q a la 1/3. Por el logaritmo natural de Q más 1 más 0.01 Q al cuadrado. Tenemos esta función. Tenemos que derivar U' de Q. Yo sé que puedo derivar término a término. Entonces, vamos a escribir el primer término.
esto no hace falta que lo hagan así por separado, lo hago por separado para que ustedes lo vean. Término 1. El término 1 es Q a la 1/3 por el logaritmo natural de Q más 1. Bueno, vamos a derivar la derivada del término 1. ¿Qué tenemos en el primer término? Es un producto. Es un producto. Vamos a traer de acá cómo se hacía la derivada del producto. Tenemos un producto. Entonces, esto se derivaba. La derivada del primero. 1/3 de Q a la 1/3 menos 1. Menos 2. Menos 2 tercios. Menos 2 a la 3. tercios. 1/3 menos 1, sí, menos 2 Sí, tercios. menos 1 claro, sería 3/3, 1/3 menos 3/3 Sí. me quedaría menos 2/3. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, Q elevado a la 1/3 por la derivada del segundo. Y acá en la derivada del segundo sí tenemos que aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena es derivo lo de afuera multiplicado lo derivada de lo de adentro, porque yo tengo un logaritmo, pero adentro del logaritmo tengo una función. ¿Sí? Correcto. Entonces yo tengo, les escribo acá la regla de la cadena para que ustedes la tengan. Si yo tengo una función que es f de g de x, la derivada de f de g de x es f' de x, o sea, f' de g de x, la dejamos tal cual, por g' de x. ¿Sí? Se deriva de afuera hacia adentro. Entonces, lo primero que yo veo, lo de afuera, es un logaritmo. La derivada de un logaritmo natural, ¿a qué es igual? 1 sobre x más, perdón, sobre q más 1. Exactamente, es 1 sobre lo que tenemos en el argumento. A esto lo tendríamos que multiplicar por la derivada de lo que tenemos adentro. O sea, la derivada de q más 1. ¿Cuánto es la derivada de q más 1? 1. 1. Si en lugar de tener q más 1 tuviera otra cosa, ahí me va a quedar distinto. Pero en este caso es 1, no hace falta que lo pongamos, ¿sí? Porque la derivada de lo de adentro nos da 1. Esto sería la derivada del primer término. Derivada del término 1 me terminaría quedando 1/3, vamos a acomodarlo un poquito, por q a la 3/2. Perdón, a la menos 2/3, por el logaritmo natural de q más 1, más q a la 1/3, sobre q más 1. Soy q más 1. Bien, eso sería la derivada del término 1. Y después tendríamos la suma, sumado la derivada del término 2, que es muy sencillito. La derivada del término 2, ¿a qué va a ser igual? Voy a poner término 2 primero. 0,02 por q. Bien, la derivada del término 2 va a terminar siendo 2 por 0.01 por q a la 2 menos 1. Entonces la derivada del término 2 termina siendo 0.02 q. Entonces ahora lo que voy a hacer acá, que por eso les digo, no hace falta que ustedes hagan un cálculo auxiliar, pueden ir derivando término a término directamente acá. La derivada del primer término, que me terminaría quedando 1/3 de q
elevado a la menos 2/3 por el logaritmo natural de Q más 1 más Q elevado a la 1/3 sobre Q más 1 más 0.02 Q. Y ahí tendríamos nuestra función de utilidad marginal. ¿Bien? Vamos ahora a escribir esta función y vamos a hacer el mismo trabajito que hicimos con el ingreso marginal, pero ahora lo vamos a hacer con la utilidad marginal, ¿sí? Vamos a 1/3, no me lo voy a acordar. Voy a ver si puedo pegar esto en GeoGebra. A ver si me deja, bueno. Puede Bueno, dividir algo la veo. pantalla, profe. Sí, también, pero vos sabés que tengo la de la computadora tan tildada que me da hasta... Mira, está toda clavada. Ah, Vamos bien. a escribir eso, vamos a poner utilidad marginal de Q es igual a 1/3 de Q elevado a la menos 2/3 por el logaritmo natural de Q más 1 más Q elevado a la 1/3 sobre Q más 1 más 0.02 Q. Ahí va. Vamos a ver qué nos dice esta función. Según esta función, ¿cómo sería la función utilidad total? ¿Cómo sería la función utilidad total? Pareciera ser Em, como las tasas van aumentando y después va a tener un Sería, estancamiento. las tasas son primero positivas, ¿verdad? Claro, Sí. sí. Por lo tanto, eso quiere decir que la función de utilidad total es Creciente. creciente. En este caso, por lo que vemos acá, no sé hasta dónde deberíamos irnos, si Como la que se computadora me lo mantiene permite. casi constante durante mucho tiempo. No, ahí empieza a Sí, bajar. fíjense que acá, claro, empieza a bajar. Ujú. Esperen que... Yo quería que lo veamos más clarito, pero vamos a achicar un poquito. Es como que la función de utilidad, por lo que vemos hasta el 15, capaz que si me voy un poco más allá, a 100, a 2000 o no sé qué, esto empiece a decrecer en algún momento. Pero lo que vemos acá, vemos que se crece, es que aproximadamente hasta una unidad, las utilidades crecen, o sea, siempre crecen, ¿sí? En este caso las utilidades siempre son crecientes porque las tasas son siempre positivas. Pero las tasas son cada vez mayores hasta aproximadamente 1 tonelada, por ejemplo. De 1 tonelada a más o menos 8 toneladas, ¿qué pasa con la función de utilidad total? Va a seguir creciendo, pero a Pero tasas más chicas. más chicas, claro. Exactamente. Es importantísimo lo que acaban de decir. No es que la función va a ser decreciente, no es que nos está diciendo de que vamos a tener pérdida, no nos está diciendo eso, nos está diciendo que la utilidad crece a tasas cada vez menores. Pero de 8 en adelante, las tasas vuelven a crecer, es como que se vuelve a disparar y fíjense que esto crece, crece, crece y no sé hasta dónde. ¿Sí? Esto podríamos a lo mejor ver qué pasa bastante más adelante, capaz que no es el comportamiento en general de una función de utilidad. En algún momento, siempre, como el ingreso depende de la demanda, y la demanda es decreciente, ¿por qué? Porque a mayor precio, menor cantidad demandada,
como sucede eso, llega un momento en que la ganancia, además de que los costos son siempre cada vez más, son siempre crecientes, hace que las utilidades crezcan y en un momento vuelven a decrecer. Pero bueno, vamos a ver ahora nuestra función, ¿sí? Que era raíz cúbica de Q por el logaritmo de Q más 1. La utilidad total es igual Q a la 1/3 por el logaritmo natural de Q más 1 más 0.01 Q al cuadrado, ¿verdad? Algo así era. Sí. Bueno, o sea que nuestra naranja acá es nuestra función de utilidad total. Y efectivamente, ¿qué podemos ver? Fíjense qué pasa si yo me acerco acá, en donde teníamos las tasas cada vez menores. ¿Sí? Fíjense que si yo hago un punto y una recta tangente en el punto, podemos ver que primero la función de utilidad total crece y lo hace cada vez a tasas mayores, hasta que llega un punto que fíjense que se inclina cada vez un poquito menos. Y después va a llegar un punto, vamos a ver si puedo moverlo, va a llegar un punto en donde las tasas otra vez se vuelven a inclinar y lo hace, o sea, se inclina cada vez más. O sea, eso me estaba mostrando que las tasas eran cada vez más crecientes. ¿Sí? Verifiquemos Sí, ahora que nuestra utilidad marginal sea la derivada de la utilidad total, UT' de Q. Nos da todo este chorizo, pero vemos que está superpuesta la naranja con la violeta con la azul. ¿Sí? ¿Logran ver? Está como en un color, a ver si yo puedo acá, propiedades. Color, vamos a ponerle rojo. Fíjense que el rojo y el azul son exactamente iguales. Y si no, nuevamente vamos a poner utilidad marginal, UM de Q, menos UT' de Q. Y acá buscamos simplifica función G y nos da nuevamente 0, mostrando de que son exactamente las mismas funciones. ¿Alguna duda que haya de estos dos problemitas? No. No, bien. Estamos bastante cerquita del parcial, que quedan 2 semanas. Yo, profe, ¿alguna recomendación que me podría dar acerca de cómo ubicarme al ver una función para ver cómo ir descartando qué técnicas puedo usar? O sea, obviamente hay algunas veces que es muy obvio que hay un producto o una división, pero me cuesta identificar qué técnica usar, sobre todo cuando me dan así funciones, así como estos Bueno, te problemas, dan ¿no? diversas funciones. Claro, Lo que pasa es que, bueno, a ver, por ejemplo, en la C, ¿qué tenemos? una división. Y tenemos una división. ¿Por qué tenemos una división? Porque en el numerador tenemos una función y en el denominador también tenemos una función. Si en Sí. el denominador tenemos una constante, podemos, como hicimos acá, distribuir la constante y trabajarlo como una diferencia, una suma algebraica, ¿sí? Se puede distribuir ese denominador. Cuando en el denominador tenemos una función, esto se deriva como la derivada de un cociente. La derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo sobre el denominador al cuadrado. No hay otra. Acá tenemos la derivada de una división, de un cociente. Además, en el numerador tenemos una función
¿Qué tipo de función es la del numerador? De potencia. No. ¿En cuál? Exponencial. ¿En la C? En la C. Ah, sí, Exponencial. Es una exponencial. ¿Cómo se deriva una función exponencial? Es la misma función por la derivada del exponente por el logaritmo de la base. ¿Sí? La misma función, e a la q, por la derivada del exponente, la derivada de q, que me terminaría quedando 1, por el logaritmo natural de la base. El logaritmo natural de e es 1 también, por eso la derivada de e a la x es e a la x. Pero si no, yo me aprendo que la derivada de una función exponencial es la misma función por la derivada del exponente por el logaritmo natural de la base. ¿Estamos? Y en el denominador Sí. tenemos una función, una polinómica. Eso yo la derivo parte a parte. La derivada del denominador sería 2q. En ese caso es sencillo. Vamos al a, por ejemplo. ¿Qué tendríamos acá en el a? Tenemos dos términos. Puedo derivar término a término, pero en el primer término tenemos ¿qué? Un producto. Tenemos un producto. Hay que derivar como un producto. El segundo término lo derivo como la función potencia. A ver, por ejemplo, siempre que tengo una raíz, a la raíz tengo que escribirla como un exponente, ¿sí? Para que sea una función potencia. Después, no sé si tenés algún ejemplo en particular que vos me digas, acá no me doy cuenta que cómo derivar. No tengo ningún ejemplo. Pero No, esto ya porque me como me ayuda dijiste que no bastante. te dabas cuenta, digo, a lo mejor intentaste hacer en el práctico alguno y no te das Sí, cuenta sí. cómo hacerlo. Porque Intenté, podemos por ver, ejemplo, en el problema 3, pero después me di cuenta que tenía a ver, que dar esperen vuelta, que... digamos, conseguir la demanda. Ah, claro. Eso, bueno, esas cosas, pero eso no son técnicas de derivación, es Claro, saber con qué función estoy trabajando. Por ejemplo, en el anterior me pedí el ingreso marginal. Si yo tengo una función de demanda, el ingreso es precio por cantidad. ¿Sí? Entonces no puedo derivar la función de demanda si a mí me están pidiendo el ingreso marginal. Tengo que buscar la función ingreso y derivarla, salvo que me pida, por ejemplo, la demanda marginal. A ver, un segundito. Acá tengo el práctico 3 para ver qué pasa. igual ya creo que ayuda bastante esta orientación que usted me dio, que me dice, bueno, agarro la función, separo en términos y veo qué hay dentro. O directamente si hay una división, ver qué puedo hacer. Está bueno eso. Claro, por ejemplo Ayuda. acá, este me parece que ya lo habíamos hecho la otra vez. Yo acá puedo separar el primer término y el segundo. En el segundo término, ¿qué tenemos? La derivada de un producto. Sí, Salvo que me dé cuenta de que yo acá tengo el producto, un producto en el cual tengo un factor multiplicado por una suma, por lo tanto yo acá podría aplicar antes propiedad distributiva, de hecho lo hemos hecho, ¿sí? No importa, o sea, si vos no te diste cuenta que podés aplicar distributiva y lo derivaste como un producto, está perfecto, te va a dar lo mismo. Hemos visto que en distintos caminos para derivar tenemos exactamente, obtenemos el mismo resultado, ¿sí? En el C, por ejemplo, tendríamos la derivada, o sea, yo separo término a término, en el primer término es la derivada de ¿qué? de una división. La derivada de una división, sí, exactamente, y en el segundo término tenemos la derivada de una constante que termina siendo 0. 0. Acá en todas tenemos que despejar P, porque hay que hallar la demanda y después el ingreso. A ver, alguna... Acá, por ejemplo, el problema 7. Tendríamos que buscar, por ejemplo, la ganancia marginal, o no sé qué nos pide calcular. Pero si yo tuviera que derivar la función g, tendríamos que La derivada de un cociente. la derivada de un cociente, acá tendríamos la derivada de... Una suma, es una suma. Claro, de una función potencia, primero, o sea, acá tendríamos una función potencia y acá una constante, pero podríamos aplicar Correcto. la suma de las derivadas. Acá no sé qué función nos toca. En este, por ejemplo, si yo tuviera que buscar la demanda marginal de esta función, que está buena para verla,
siempre Sí. se deriva, por la regla de la cadena, de afuera para adentro. Entonces, la derivada de P, o de la función de demanda, sería 2 por todo lo que tengo adentro del paréntesis elevado a la 1, ¿sí? Porque hago de cuenta que esto es una x al cuadrado, básicamente, ¿sí? ¿Quieren que hagamos eso? A ver, capaz que me toca la clase que viene, por eso no quería, o le toca a otro profe, seguro, pero bueno, la derivamos, después respondemos todas las otras preguntas. Esto quería darles de la regla de la cadena, por ejemplo. Todo esto es como si yo tuviera una función que fuera P de f de x, por ejemplo, ¿no? P de f de x. Si yo quiero derivar eso es la derivada de P, que voy a hacer de cuenta que lo que tengo adentro del paréntesis es una variable. Entonces me quedaría P', ¿a qué sería igual? La derivada de lo de afuera, ¿cómo me quedaría la derivada de lo de afuera? 2 por 1 sobre Q más 1 por la derivada de lo que está adentro, Eso, que sería, sí, Claro, ahí elevado queda a la 2 más 1, a la 2 menos 1, lo voy a dejar así. sí, Por la derivada de lo que yo tengo adentro, ¿sí? Y que ese es una 1 suma. sobre Q es una suma, ¿sí? Pero ese 1 sobre Q se puede expresar como Q a la menos 1. por la derivada de Q a la menos 1, voy a escribirlo acá, Q elevado a la menos 1 más 1. Si yo derivo esto de acá, ¿qué me terminaría quedando? A ver. Menos 1 por Q Menos a la 1 0, que es por Q a la menos 2. por Q, exactamente. Menos 2. Menos 1 por Q elevado a la menos 2, porque menos 1 es menos 2. Sí. Profe, ¿Sí? me perdí en la parte donde, en realidad en la regla de cadena tengo que multiplicar por lo que tengo adentro, ¿no? Del primer término. ¿De dónde sale el menos 1? Ahí estoy perdida. ¿El menos 1? Sí, No, la regla de la cadena es la derivada de lo de afuera, que es hasta acá, sí, por la derivada de lo que tenemos adentro. sí. Lo que yo tengo adentro del paréntesis lo puedo expresar como Q a la menos 1, porque 1 sobre Q es Q a la menos 1. Sí, 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 listo. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Bajo el exponente y le resto 1 al exponente. ¿Sí? Por esto, más me quedaría, si yo abro un paréntesis, debería abrirlo acá, más la derivada de 1 que me termina siendo 0, por lo tanto, podría borrar ese 0 y quitar el paréntesis, entonces P' termina siendo 2, sí, acá me quedaría esto elevado a la 1. Si yo distribuyo este 2, me terminaría quedando 2 sobre Q más 2 por menos 1, ¿sí? Acá. Por menos 1 por Q a la menos 2. Y acá también podríamos, si quisiéramos, a la menos 2. Si quisiéramos acá, podríamos aplicar este menos 1, no hace falta que vaya menos 1, puedo poner directamente menos Q a la menos 2, y podría distribuir este menos Q a la menos 2 con esto que tendríamos acá, entonces me quedaría menos 2Q a la menos 2 sobre Q, que ahí podríamos agrupar los exponentes porque tenemos una división de exponentes de igual base, se restan de potencia de igual base, se restan los exponentes, entonces me terminaría quedando, ¿cómo me quedaría esto si yo aplico la distributiva? Menos 2 por Q a la menos 3. Exactamente, menos 2Q elevado a la menos 3, porque me quedaría menos 2 en el exponente. Tengo un exponente 1
Acá, entonces me quedaría menos 2, menos 1, me quedaría menos 3. Más, perdón, menos, de nuevo, menos 2, Menos 2. u a la menos 2. ¿Sí? Tengo que distribuir este por el primero y este por el segundo. Si quisiera acomodarlo, pueden sacar factor común, pueden, bueno, ya después cada uno verá hasta dónde llega su cuestión algebraica y hasta dónde pueden hacer o no en un parcial. Por eso practiquen. Acá, por ejemplo, tenemos una suma, pero en el primer término es una constante, el segundo término es una exponencial. Acá si yo lo miro digo tengo un producto, pero bueno, este producto, ese 0,45, se puede distribuir en los dos términos. En donde este segundo término sería la derivada de un cociente, porque en el denominador tenemos una función, no tenemos una constante y podemos distribuirlo. Y me parece que no hay muchos más. Acá tendríamos... No, no hay más. Después no sé qué tipo de funciones dan esta, pero básicamente nos vamos a manejar en eso. La derivada de una función potencial, la regla de la cadena, por si nos toca la derivada de una derivada, o sea, una función de otra función. Nos manejaríamos la función exponencial, es muy importante en las ciencias económicas, es importante que se sepan esa regla de derivación, o que la tengan a mano, porque ustedes saben que nosotros no tenemos problema con que ustedes tengan la tablita de derivadas en una hoja, ¿sí? No hace falta que se la sepan de memoria. De todas maneras, son tan poquitas que en algún momento, tarde o temprano, las terminan aprendiendo. Porque es la derivada del producto, la derivada del cociente, la derivada de una función exponencial y la derivada de una función potencia, y paremos de contar. Después la regla de la cadena es saber que puedo ir de afuera hacia adentro. Que tengo que derivar de afuera hacia adentro si tengo una función de otra función. ¿Y todo el resto no entra o entra en la unidad siguiente? ¿Qué resto? La segunda derivada, la tercera, la implícita, la explícita, y ya ni me acuerdo cuántas había. No, bueno, esas cosas, vos aquí estudiaste ingeniería. No, pero mi profesor de análisis era ingeniero y cruel. Bueno, ahí está la diferencia. No vamos a dar, por ejemplo, la derivada de una función trigonométrica. Por ejemplo, la derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno. Hay un montón de reglas. ¿En dónde se aplica una función trigonométrica en las ciencias económicas? En ningún lado. Sí se aplica, por ejemplo, en ondas de sonido, en cosas que tengan un comportamiento zigzagueante, ¿sí? Entonces, no tiene sentido que estudiemos las funciones trigonométricas, porque en nuestra economía parece que sube y baja, pero en este caso siempre sube, o sea, es más exponencial que una función seno. Después, por ejemplo, la derivada segunda sí nos brinda información de interés, como por ejemplo, cuando una función deja de ser creciente para volver a ser decreciente, o sea, o cóncava y convexa. Podemos ver algo de la segunda derivada. La primera derivada sí me brinda información de interés, como las que vemos, y vamos a ver sobre todo cálculos de máximos y mínimos que todavía no vimos. La unidad que sigue es justamente cómo calcular máximos y mínimos con derivadas, que todavía no lo hemos visto, entonces no lo vamos a aplicar. Por el momento ustedes vienen encontrando máximos o mínimos, pidiéndole al software que me dé el extremo, ¿sí? Pero no estamos aplicando máximos y mínimos utilizando derivada, que es la unidad siguiente es eso, cálculos de máximos y mínimos, optimización de recursos. Optimización de funciones con derivadas, básicamente. Por eso estoy haciendo como mucho hincapié en que ustedes entiendan de qué habla la derivada, porque en la unidad que viene justamente vamos a ver que si la tasa viene de positiva a negativa, vamos a tener un máximo, si la tasa viene de negativa a positiva tenemos un mínimo, todo eso se estudia en la unidad que viene. Pero llegamos hasta ahí nomás, no vamos a tener otras cosas. Gracias. Así que bueno. Bueno, chicos, nos vemos, chicos, chicas, grandes también. Nos vemos la semana que viene. Yo como doy clases en secundaria tengo la costumbre de decir chicos, pero no son chicos, ya son todos mayores de 18. Así que bueno, Bastante más de 18.
Sí, podemos tener de todo, pero como yo estoy acostumbrada, viste, en la escuela de chicos, 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 me queda el chicos acá en la universidad y no queda muy bien. Así que bueno, nos vemos el lunes y el miércoles que viene. Nos estamos Bien, viendo. profe, nos vemos. Gracias, Gracias. cuídense. Adiós, chao, Hasta chao. luego. Nos vemos.